Bueno, se viene otra charla en español, así que los que tengan los auriculares, los cascos, quédenselos nomás. Bueno, vamos a ver una práctica totalmente técnica, así que espero que les guste, espero que se copen. Y es para técnicos, ¿no? Para gente que tiene conocimiento en la herramienta. La práctica es autenticación y reutilización de funciones con macros. ¿Bien? Bueno, yo soy Emanuel Ferreira, soy de Montevideo, Uruguay. Soy Zabbix Certified Expert, ¿no? Hace más de 8 años que trabajo con la herramienta, con Zabbix, diseñando e implementando soluciones en todo este tiempo. Soy un apasionado por la tecnología, estoy comprometido con la automatización y con la optimización de procesos. Y soy técnico en Customs Monitoring desde el año 2016. En Custos trabajamos con Zabbix desde el inicio, desde que se creó la empresa. Somos partners, somos trainers oficiales, damos cursos, capacitaciones de todos los niveles, desde Zabbix Certified User y todos los otros, Specialist, Professional, Expert. Además ofrecemos consultoría, ofrecemos soporte y monitoreo personalizado, ofrecemos servicio de NOC y llave en mano. Además, contamos con una comunidad en Telegram llamada Zabbix Español, de habla hispana, así que los invito a unirse. Estamos a menos de 50 miembros, llegar a las 2000 personas, así que estaría bueno si hoy mismo pudiéramos llegar, sería un logro. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver un desafío común como es el monitoreo de una API o un web service que requiere de un token de autenticación, ¿verdad? Que normalmente puede llegar a vencerse, puede llegar a expirar, que no es siempre válido. Entonces vamos a ver una solución práctica de cómo podemos abordar esta problemática, este inconveniente, más allá de la duración del token, más allá de la validez que pueda llegar a tener. Bueno, vamos a ver un conjunto de soluciones, algunas quizás más sencillas, más directas de implementar y otras quizás más escalables, más aplicables a cualquier escenario. Bien. Y aparte vamos a ver un extra de cómo podemos reutilizar código JavaScript, cómo podemos encapsular funciones que vamos a diseñar una sola vez y las vamos a poder reutilizar en todos los entornos JavaScript de Zabbix. Bueno, consultas con autenticación. Esto se puede adaptar a cualquier tipo de consulta que requiera una autenticación. Puede ser un ODBC, puede ser un SSH. En este caso nos vamos a enfocar a una consulta HTTP que requiere de un token de autenticación. Bueno, normalmente, y esto es a grandes rasgos y muy alto nivel, tenemos el Zabbix Server y tenemos esa API de esa app que queremos monitorear, ¿verdad? Lo que tenemos es la consulta que hacemos del Zabbix Server o del elemento que está monitoreando con el token y si el token es válido, tenemos una especie de handshake y obtenemos el dato en Zabbix. ¿Bien? ¿Qué puede pasar con ese token? Puede expirar, puede no ser siempre válido. ¿Tá? El tiempo de vida de un token de este tipo por lo general es del orden de horas, de minutos. Puede ser otro tiempo. Ya vamos a ver que la solución que tenemos no depende de este tiempo. ¿Qué pasa en Zabbix si el token no es válido? Bueno, tenemos el ítem que hace esa consulta con ese token dado y si el token no es válido no vamos a tener el dato. El ítem va a quedar no soportado, el trigger va a quedar en estado de unknown en caso de que exista un trigger que esté asociado a ese ítem. Y bueno, ¿cómo sería el flujo en Zabbix para esto que estamos viendo? Tenemos el Zabbix Server y la API de la app. De vuelta a lo mismo, hacemos la consulta con el token, pero el token no es válido. Entonces, la API, en lugar de retornar un dato, nos va a retornar un error de el token no es válido, ¿no? Justamente. ¿Qué pasa con esto? El ítem nos queda sin datos, no tenemos monitoreo, no tenemos visibilidad
y todas las consecuencias que esto conlleva. No tenemos reacción al problema, la gráfica nos va a quedar con espacios, con gaps. Vamos a ver cómo podemos solucionarlo. Solución número 1. Precisamos hacer una consulta que requiere un token válido, lo obvio. Pedimos un token y hacemos la consulta inmediatamente, en secuencia, ¿no? Cada ítem va a pedir un token antes de hacer la consulta. Vamos de vuelta, ¿cómo sería el flujo? Tenemos el Zabbix Server y a través de un método que va a aceptar esa API, esa app que queremos consultar, vamos a loguearnos con un cierto usuario y contraseña que ya tenemos y vamos a obtener el token. ¿Qué hacemos con ese token? Lo usamos para hacer la consulta. Y obtenemos el dato. Sencillo, ¿no? ¿Se entiende la idea? Pedimos el token y lo utilizamos inmediatamente para hacer la consulta. ¿Cómo sería la implementación en Zabbix? Bueno, en Zabbix una manera de lograrlo es un ítem que sea de tipo HTTP Agent, ¿tá? Donde vamos a hacer la consulta esa que queremos. Vamos a pedir por el dato que queremos. La URL va a ser la URL va a ser la URL del login. Estamos en el primer paso, precisamos pedir el token. Así que vamos a pedir el token a una URL del login con un cierto usuario y una contraseña que ya tenemos y que va a ser siempre la misma. ¿Bien? Y después, inmediatamente, ese ítem va a tener un preproceso de tipo JavaScript y es en esta instancia en el que hacemos la consulta, ¿no? El pedido del dato de que realmente queremos tener lo hacemos en esa segunda instancia. Lo hacemos a través de un paso de preproceso de JavaScript en el que a través del método HTTP request hacemos la consulta con ese token que recién acabamos de pedir, ese token fresco y que debería ser válido. ¿Ah? Ese token lo vamos a recibir como entrada del preproceso, el parámetro value, ¿no? El de siempre. Esa es la solución, esa es la manera de implementarlo en Zabbix, esa es una de las maneras. ¿Cuáles serían los pros? Nos aseguramos de que siempre vamos a tener un token válido antes de cada consulta y la configuración es relativamente sencilla, aparte que es directo. Contras, no estamos reutilizando el token. Pedimos el token para hacer esa consulta, hacemos la consulta y la próxima vez que tengamos que hacer una consulta volvemos a pedir el token, cuando el token probablemente siga siendo válido. Esa es una de las grandes contras. Y bueno, si tenemos varios ítems, se van a duplicar, ¿no? Todas esas interacciones con la API se van al menos duplicar. Vamos a pensar en otra solución que sea más eficiente, que no haga tantas interacciones con esa API de esa app que queremos monitorear. Y bueno, y vamos a pensar también en un escenario en el que también vamos a tener más de un ítem para la misma API. Normalmente es de esperarse que el token sea el mismo para varias consultas y vamos a consultar una misma API. Entonces podemos aprovecharnos de eso. En lugar de pedir un token nuevo para cada consulta, pidamos una vez un solo token y reutilicémoslos en las otras consultas. Bien, así que el primer ítem, vamos a suponer que estamos en el tiempo cero, el primer ítem pide un token y los pone a disposición de los otros ítems. En caso de que falle, en caso de que el token no sea válido en esa consulta, lo que vamos a hacer es pedir un nuevo token para ese ítem. Ese token va a ser válido para todo el host, así que lo van a poder usar los otros ítems. Y vamos a volver a ejecutar el ítem. Si fue medio confuso, vamos a graficarlo un poco con dibujitos. Tenemos el caso 1. Esto, imagínense que es un ciclo, es un ítem haciendo una consulta. ¿Bien? Ese ítem, a través de un token, ese token está representado como una llave, hace la consulta y le da OK, el token es válido, se obtiene el ítem, se cosecha el dato. Un segundo ítem, que no tiene por qué ser el mismo, utiliza ese mismo token, esa misma llave, para hacer su consulta y resulta que el token no es válido, se venció. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a generar un nuevo proceso que lo que va a hacer es salir a pedir un nuevo token y lo va a utilizar en ese mismo ciclo, digamos, para reejecutar el ítem. En términos de Zabbix sería como darle un execute now
al ítem después que ya tengo ese token válido. ¿Bien? El proceso sigue, aparece un nuevo ítem, utiliza ese nuevo token que acabamos de generar y va a recolectar normalmente bien y así sucesivamente. ¿Bien? Hasta que vuelva a vencerse y se vuelva al caso del paso 2. Esta es la idea de cómo resolverlo. Ahora vamos a ver cómo podemos hacer esto en Savix. ¿Bien? No hay una única manera, hay muchas maneras de resolver esto. Nosotros vamos a presentar una que estudiamos y que resulta ser eficiente y que se adapta a todos los casos. Esta manera es, vamos a generar un ítem que haga la consulta final. ¿Tá? Un ítem del tipo HTTP ítem, HTTP agent en realidad, que va a pegarle a la URL en donde está el dato que queremos monitorear. ¿Con qué token? Con un token que le vamos a pasar y que ya lo tenemos que tener. Perdón, adelante. Y se lo vamos a pasar en este caso en el header de ese ítem de tipo HTTP. Podría ser por otro lugar, lo más normal, lo más común es que el token vaya en el header. ¿Bien? Ese token lo vamos a especificar a través de una user macro. ¿Bien? Vamos a suponer que tenemos un token. Puede ser que esa macro no esté configurada, no haya nada o que haya algo que no es un token. Pero hacemos la consulta, probamos con ese token. ¿Qué va a pasar? Si no funciona el token, si no es válido, o si ahí hay basura en lugar de un token, el ítem va a quedar no soportado. Y ahí aparece las internal action. Vamos a crear una internal action que, como ustedes sabrán, reacciona a eventos internos de Savix. Uno de ellos es que un ítem quede no soportado. Y bueno, justamente en la condición vamos a especificarle que la condición sea que el ítem quede no soportado. Por supuesto que no va a ser la única condición, también podemos agregarle condiciones de tags para no, digamos, disparar un action por cualquier ítem que quede no soportado, ¿no? Sino solo por el que nos interesa. ¿Y cuál va a ser esa operación? ¿Qué es lo que va a hacer en caso que se dispare el action? Se va a mandar un mensaje. ¿Bien? Ese mensaje va a ser un custom media type. Un media type que vamos a definir nosotros mismos, ¿tá? Que todavía no está creado. Vamos a hablar del custom media type. El custom media type va a ser de tipo webhook, o sea, es un JavaScript. Y lo que vemos en pantalla es a grandes rasgos la lógica de ese JavaScript. Sería como una especie de pseudocódigo, ¿no? Lo que haría. No nos vamos a meter exactamente en código JavaScript, pero sería esto lo que tendría que hacer. Primero tenemos que validar que la razón por la cual el ítem haya quedado en estado de unsupport sea porque el token no es válido. Por eso tenemos un condicional de que vamos a asegurarnos que el problema sea que realmente el token no es válido, ¿no? Para eso tenemos que conocer previamente cuál va a ser el mensaje que va a reportar esa API, esa app, cuando el token no es válido, ¿no? Si estamos en uno de esos casos, lo que vamos a hacer es obtener un nuevo token. Esto es un HTTP request a esa API de un login con ese usuario y contraseña que ya hicimos antes. Lo vamos a hacer acá. Acá estamos en un JavaScript, ¿no? Obtenemos ese nuevo token. Ese nuevo token lo vamos a setear en una user macro. Enseguida tenemos el token, lo guardamos en una user macro que va a estar en el mismo host. Y acto seguido mandamos a volver a ejecutar el ítem que hace la consulta del dato final, del dato que queremos monitorear. Hacemos ese execute now. Esto es un pseudocódigo ahí. Acá vemos cómo tenemos funciones, cómo tenemos procedimientos de JavaScript, que acá vemos cómo no le pasamos parámetros, pero claro, necesitamos los parámetros. Necesitamos, por ejemplo, saber el ID del ítem que vamos a volver a ejecutar. Necesitamos, por ejemplo, saber en qué host está la macro que vamos a setear. Necesitamos el host ID. ¿Bien? Y necesitamos esos parámetros y necesitamos también el mensaje de error que se produce cuando el ítem queda no soportado. Esos parámetros van a viajar en
en el subject y en el message de este mensaje que estamos ejecutando. Decimos mensaje porque Zabbix lo está definiendo como mensaje, pero en realidad no es otra cosa más que un custom media type, que no es otra cosa más que un JavaScript, un webhook. Entonces, mandamos un mensaje, ejecutamos un JavaScript. Pero nos aprovechamos de eso. Tenemos message template para usar. Y ahí tenemos parámetros como subject y message. Message es el cuerpo del mensaje. Y ahí vamos a codificar esos parámetros que necesitamos para utilizarlos acá. Por ejemplo, en esta built-in macro va a venir el error por el cual el ítem quedó no soportado. Eso lo vamos a usar en este condicional. ¿Bien? Y después otros parámetros que también necesitamos. Acá marcamos en rojo los obligatorios. Necesitamos saber cuál es el host en el cual vamos a cargar la macro. ¿Bien? Porque acá cualquier ítem que quede no soportado, que cumpla con el mensaje de error, va a entrar acá, va a entrar en este script. Necesitamos saber el ítem ID para ejecutar el ítem. ¿Bien? Y después hay otros parámetros como el ítem name que capaz que nos puede servir para tener una noción de cuál es el nombre del ítem, si queremos reportarlo por algún lado. Y además vamos a precisar otros parámetros que no dependen de dónde saltó el problema. Así que estos parámetros no tienen por qué viajar en el action, no tienen por qué viajar en el message template, ¿no? Son parámetros que son fijos, como por ejemplo, cuál es la URL de esa API externa que quiero monitorear, cuál es el usuario, cuál es la contraseña, cuál es el mensaje de error esperado, y después, ya que para estos dos escenarios, estos dos procesos de setear un token en una user macro y un execute now, vamos a hacer uso del API de Zabbix. Necesitamos tener también los parámetros de cuál es la URL de esa API de Zabbix. Necesitamos tener el token para hacer esos pedidos al API de Zabbix. Y bueno, y otros parámetros opcionales. Todos estos parámetros de entrada que indicamos acá van a ser los parámetros de entrada del script del webhook, ¿no? De JavaScript. Así que vamos a tener parámetros de entrada por dos vías. Por message template, que son los que dependen de dónde saltó el problema, y los otros parámetros de entrada propios del script que son más fijos, digamos. Bueno, ¿cómo sería el flujo? Vamos a hacer dibujito porque yo sé que puede ser medio mareador esto. Un caso normal, tenemos un ítem que hace una consulta con un token válido, está todo ok, obtenemos el dato, se cosecha el dato. Ahora, el token no es más válido, hacemos la consulta, el ítem queda unsupported, no obtenemos datos y esto hace que se dispare una internal action que ya configuramos previamente. Esa internal action lo que hace es mandar un mensaje a través de un media type de tipo webhook. ¿Por qué no ejecutamos un script directamente? Porque a través de internal action no podemos ejecutar un script. Entonces tenemos que hacer esto de mandar un mensaje que en realidad es una ejecución de un script, ¿no? Es un webhook. ¿Qué hace ese media type? Lo que vimos recién. Si estamos ante un problema de que el token es inválido, obtenemos un nuevo token que sea válido, lo cargamos en una user macro y volvemos a ejecutar el it. Todo eso hace este media type. Y volvemos a ejecutar el ítem y digamos que en la misma instancia se vuelve a ejecutar esto y digamos que si todo salió bien vamos a llegar hasta acá. Si no, vamos a volver a intentarlo. Pero no deberíamos de tener problema porque estamos pidiendo un nuevo token válido y estamos haciendo todo en secuencia. Después, quizás amerite hablar de algunos tiempos, de cuánto tiempo puede demorar Zabbix en darse cuenta de que se actualizó el valor del token en esa user macro. Bueno, eso es algo que hay que tenerlo presente. Quizás en algún caso puede ser que cuando vuelvas a ejecutar todavía el token ya esté cargado en la user macro, pero quizás Zabbix todavía no lo leyó, porque es una configuración nueva. Y bueno, no vamos a entrar en detalle cómo podemos resolver esto en esta presentación, pero lo vamos
lo vamos a ver en el workshop sobre este tema que ya les estoy adelantando. Bueno, vamos a ver la parte del bonus, el extra, que en realidad es algo más que interesante y que lo vamos a utilizar en este contexto, pero se adapta a cualquier JavaScript que utilicemos en Zabbix. Nosotros observamos que el JavaScript se puede dividir en dos partes. Una parte que tiene que ver con el código propio de esa app externa, de esa API que quiero monitorear. Y la otra parte tiene que ver con la API de Zabbix, ¿no? Las consultas que voy a hacer con la API de Zabbix, ese reexecute item, ese seteo de macros, ¿tá? Lo podemos dividir en esas dos partes. ¿Qué idea se nos ocurre? Encapsular esas funciones que las vamos a usar para este escenario, pero también las podemos usar para cualquier otro ítem, para cualquier otro escenario. En particular, las de la API de Zabbix las podemos usar para cualquier cosa. Podemos ahí diseñar una sola vez las funciones de la API de Zabbix que nos puedan ser útiles. Y vamos a ver ahora cómo podemos definir una sola vez estas funciones y utilizarlas en todos los entornos JavaScript de Zabbix. Zabbix directamente no permite incluir o hacer un import de módulos o de otras librerías, o sea, no podemos definir bibliotecas. Entonces vamos a buscarle la vuelta para poder salirnos con la nuestra y lograr esto. Vamos a hacer uso de una función que se llama eval, una función de JavaScript. Acá sí nos metemos un poco con JavaScript. ¿Qué hace la función eval? Evalúa el texto que vos le pases como parámetro, como argumento, y el texto que está allí adentro le va a ejecutar como código. ¿Bien? Entonces, se nos prende la lamparita. Bueno, que ese texto que está ahí adentro, que lo vaya a buscar de un archivo. Ese sería nuestro archivo donde vamos a definir las funciones que queremos reutilizar en todos lados. Las funciones de la API de Zabbix, las funciones, para este caso, de esa app externa que queremos monitorear, de esa API externa, vamos a definir un archivo. Entonces, ¿cómo consumimos ese archivo? Ese archivo, estamos en JavaScript, lo podemos consumir con un nuevo HTTP request, ¿no? Hacemos un HTTP request a la URL donde se encuentra ese archivo y digamos que el eval ahí va a evaluar el contenido del archivo. ¿Bien? Acá estamos mostrando cómo todo esto lo podemos simplemente definir en una user macro. Así que podría ser un eval de una macro y en esa macro definimos el HTTP request a esa URL donde se va a encontrar el archivo. ¿Bien? Así quedaría. Y bueno, ¿dónde va a estar ese archivo? Ese archivo puede ser local, puede estar en el frontend. Si está en el frontend es local, decimos que es local. La gran ventaja que tenemos ahí es que los tiempos son mínimos, los tiempos de consumir, de ir a buscar ese archivo y tener los datos. O podría estar en la nube, podría estar en un servidor nuestro, centralizado. Incluso lo podríamos usar en otros Zabbix, ¿no? Siempre y cuando tengamos acceso. La gran ventaja que tenemos acá es que lo definimos una sola vez a esos archivos con esas funciones y lo podemos consumir de cualquier Zabbix, ¿no? Si lo hacemos público. Bueno, vamos a hablar del impacto y los beneficios que tenemos sobre esta segunda solución. Bien, mejoramos enormemente el time to market, o sea, el tiempo en el que vamos a poder desplegar esta solución, implementar para nuevos chequeos, estamos suponiendo de que tenemos varios ítems. En el caso de que tenemos varios ítems que requieren de un token que se vence, esta solución resulta bastante fácil o rápida, mejor dicho, de implementar. Tenemos menos consultas al endpoint, ya que pedimos el token solo cuando falla. Si no falla el token, no lo volvemos a pedir. O sea que ni siquiera nos importa cuánto tiempo tiene de validez el token. El token cuando vence, lo volvemos a pedir. Y en ese mismo paso,
volvemos a ejecutar el it. Eso que nos genera que, por ejemplo, si estamos mirando una gráfica y el ítem viene ejecutándose cada 5 minutos, bueno, cada 5 y 1 segundo, 2 segundos, vamos a tener ese chequeo que falló por el ítem. Ya estamos sobre el tiempo. Otra ventaja, estandarizamos los procesos, reutilizamos el código. Uno de los problemas que tenemos es que si diseñamos una función de JavaScript en un preproceso y la queremos usar en otro preproceso, tenemos que copiarla y pegarla. Y si tenemos que hacer algún cambio, tenemos que hacer el cambio 2 veces. Bueno, de esta manera lo definimos una sola vez y si hay que hacer alguna mejora, la hacemos una sola vez y lo consumimos siempre en el mismo lado. Es de fácil mantenimiento y, por supuesto, que es escalable. ¿Bien? Bueno, los queremos invitar al workshop de mañana a las 9:50. Vamos a profundizar sobre esto. No mostramos código, mañana va a estar el código. Lo van a poder hacer ustedes mismos, aunque en realidad ya lo tenemos hecho, lo van a poder ver, van a poder sacarse las dudas. Vamos a mostrar el template y el media type que tenemos con el código JavaScript. Vamos a ver algunas mejoras. Por ejemplo, acá no hablamos mucho de concurrencia, pero ¿qué pasa cuando dos ítems en un intervalo de tiempo muy pequeño resulta que tienen token inválido? Los dos van a tratar de pedirlo, porque cuando llega el segundo todavía no se dio cuenta de que el primero ya lo estaba solucionando. Bueno, esos casos los prevemos y vamos a entrar en detalles en el workshop. Y bueno, capaz que también vemos algunas otras soluciones. Como dijimos, hay muchas soluciones. Hay soluciones intermedias. Nosotros estamos mostrando estas que nos parecieron las más relevantes para ver esto. Bueno, nos vamos. Les dejo nuestras redes de contacto. Somos Custos. Los invito a unirse a nuestra comunidad de Telegram, Savix Español. Y bueno, muchas gracias.